los tratamientos individuales, ¿no? Con otros objetos, ¿sí? Solo que recurrimos, tomamos estos diagnósticos, porque entiendo que por ahí es lo que más han preguntado, ¿sí? ¿Cuáles eran las patologías que más se observan? ¿Cuáles son las características que tienen? ¿Cómo las podemos reconocer? ¿Cuáles son los tipos de abordaje que ameritan? ¿Cómo puede intervenir el zooterapeuta en este tipo de patologías? ¿Sí? Entonces, en infanto juvenil hablamos de trastornos del espectro autista. Ahora estamos con la población de jóvenes y adultos. Empezamos describiendo las características de la esquizofrenia, hablamos de síntomas positivos, síntomas negativos, la duración de esta sintomatología, la importancia de la fase de evaluación y diagnóstico para poder asegurarnos, digamos, de que estamos frente a un trastorno realmente de esquizofrenia y no frente a otro tipo de trastornos, porque hay muchos síntomas que están presentes en distintas patologías, por eso es fase diagnóstica. Y ahora seguimos con la misma población, vamos a hablar acerca de trastorno por consumo de sustancias, ¿sí? Yo puse adicciones porque por ahí se lo conoce, pero en lo que es el manual de diagnóstico tal, en el DSM, figura como con estos dos nombres que vamos a ver ahora, trastorno por consumo de sustancia y trastorno inducido por sustancia. Cuando hablamos de trastornos relacionados con sustancias, nos referimos a trastornos relacionados ya sea con la ingestión de alguna droga de abuso, incluyendo del alcohol, con los efectos secundarios de algún medicamento o la exposición a tóxicos. De acuerdo al tipo de sustancia que se ingiere, podemos caracterizar la adicción, el tipo de trastorno, y también la sintomatología a la sustancia que está consumiendo. Sí, no vamos a ver todos los distintos tipos de síntomas y signos, porque son muy específicos de acuerdo a la sustancia que está consumiendo la persona, y la sustancia que consume la persona puede ser muy variable, ¿sí? Entonces, por ahí no me parecía, para una primera clase, incluir todos los distintos tipos de categorías, digamos, diagnósticas. Pero sí me parece importante tener en cuenta esto que vamos a mencionar, que las adicciones implica, digamos, como síntoma más frecuente el deterioro cognitivo, es decir, el deterioro de funciones cognitivas o del estado de ánimo. Estos síntomas, el deterioro cognitivo y el estado de ánimo alterado, se encuentra asociado a al consumo de sustancia tóxica, aunque también este mismo consumo puede dar lugar a otras sintomatologías, ansiedad, alucinaciones, ideas delirantes, crisis comicial, es decir, crisis convulsiva. Los síntomas pueden desaparecer cuando la persona deja de estar expuesto a la sustancia, pero pueden mantenerse semanas o meses y requerir tratamiento médico. También es importante tener en cuenta el deterioro que genera el mismo consumo, es decir, por más que la persona se someta a un tratamiento o deje de estar expuesto a la sustancia, hay sintomatología que va a continuar presente, o se pueden observar alteraciones que son permanentes, ¿sí? Los trastornos relacionados con sustancias se dividen en dos grupos. Es importante tener en cuenta esta diferencia. Lo que es trastorno por consumo de sustancia, ahí hablamos de adicción, ¿sí? Porque hay una dependencia y un abuso de algún tipo de sustancia. Como dijimos antes, puede ser alcohol u otro tipo de sustancia, un medicamento, la exposición a tóxico, u otra sustancia. Hay que diferenciar este tipo
trastornos de aquellos trastornos inducidos por sustancias. Por ejemplo, cuando hay una intoxicación. No es lo mismo la intoxicación por sustancias que la adicción a una sustancia. Sin embargo, tanto uno como otro trastorno va a presentar sintomatología. Por eso les decía que los criterios tal vez no los incluí en esta oportunidad porque son muchísimos dependiendo de la sustancia consumida, ¿sí? de la sustancia de la cual haya abusado la persona, que de hecho hasta pueden ser combinadas. Una cuestión importante, se me tiró, a ver, se tiró la diapositiva. Una cuestión importante a mencionar, que algo ya había anticipado, tiene que ver con esto, ¿no? Cuando hablamos de trastornos por consumo de sustancias, de adicciones, muchas veces los tratamientos tienen que ver también con tratamientos complejos y con la presencia de patologías duales. Muchas veces los tratamientos en adicciones implica también trabajar otras patologías asociadas a la adicción, ya sea esquizofrenia, como dijimos antes, depresión o algún otro trastorno del estado de ánimo, o algún, por ejemplo, más que nada aquellos trastornos de la personalidad donde hay una vulnerabilidad fuerte del yo. Es decir, cuando la persona presenta mayor, por ejemplo, cuando la persona presenta mayor dificultad para el autocontrol, dificultad para tolerar la frustración, para controlar impulsos, cuando hay alguna patología en donde parte de las características de esa patología tiene que ver con la búsqueda permanente de placer, y a su vez evitar, digamos, el displacer. Cuando están presentes esas características, digamos, en la personalidad, es más probable que haya una adicción asociada. Tiene que observar el dibujo de las láminas y copiarlo. Por eso es visomotriz, ¿sí? Porque la persona tiene que visualizar las láminas y dibujarlas. A través de este test, junto con otros test, se puede evaluar la personalidad y evaluar, digamos, arribar a un diagnóstico. Y esta prueba, por ejemplo, esta prueba y esta otra, que es parte de una prueba proyectiva que se llama, bueno, en este caso es el DFH, el dibujo de la figura humana, pero que a veces también esta misma prueba se puede aplicar como parte de una prueba que se conoce como HPP, sí, que es el dibujo de una persona, de una casa, de un árbol. Estos dibujos son de personas que se encontraban en tratamiento por adicciones, y de alguna manera estas pruebas también nos aportan información importante, tanto antes de que la persona inicie un tratamiento, es decir, en la etapa de evaluación y diagnóstico, como en la etapa de seguimiento, para observar también si la persona se ha podido estabilizar, suponiendo que se encontraba en una etapa aguda, en una etapa de crisis, en donde los síntomas se observan más frecuentes. Entonces, esta serie de pruebas, además de la información que aportan las entrevistas,
y otros datos, como la observación, por ejemplo, podemos también evaluar digamos, el tratamiento que va realizando la persona, cómo los efectos que va teniendo el tratamiento, si la persona ha logrado estabilizarse, la sintomatología que se encuentra aún presente. Podemos ir haciendo el seguimiento del tratamiento, incluyendo la evaluación a lo largo de todo el tratamiento, es decir, en la primera fase, antes de que la persona inicie un tratamiento, mientras la persona está realizando un tratamiento, y por ejemplo también antes de que esa persona, si se encuentra en algún dispositivo, por ejemplo en algún dispositivo agudo, en la fase de internación, antes de derivarlo a otro tipo de dispositivo, también se puede repetir la evaluación para observar el progreso, digamos, de la persona, y también de esta manera poder establecer un pronóstico, ¿sí? Siempre la primera etapa de evaluación incluye realizar algún tipo de pronóstico, es decir, cómo se considera que puede avanzar, digamos, esa persona, cómo se considera que puede resultar el tratamiento en esta persona, para poder considerar cuál sería el dispositivo de tratamiento más eficaz en cada caso, ¿no? No es lo mismo un abordaje de una persona que cuenta con redes de apoyo, que cuenta con recursos, no solo económicos, sino con recursos cognitivos, con recursos afectivos, emocionales, y acompañamiento, una red de apoyo, acompañamiento familiar, de otro tipo. No es lo mismo esto que trabajar con una persona, por ejemplo, que presenta una fuerte vulnerabilidad en la personalidad y que además no cuenta con recursos para afrontar un tratamiento, o que se encuentra en situación de calle, o cuando se observa la gravedad, digamos, de la patología y que la persona no recibió tratamiento a lo largo de muchos años, o cuando se observa también que la persona nunca logró adherir a un tratamiento. Todos esos son indicadores también para establecer un pronóstico y poder establecer cuál sería el dispositivo de tratamiento más adecuado para ese paciente. Otro de los rasgos que se observan bastante en el consumo, trastorno por consumo de adicciones, tiene que ver no solo con la vulnerabilidad del yo, con el escaso autocontrol, con la dificultad para controlar impulsos, sino también con características en la personalidad de agresividad, ya sea en personas trastornos por consumo de sustancias, como en aquellas personas que presentan esta patología asociada a alguna otra. Bien. Vamos a pasar ahora a hablar un poquito acerca de depresión. A ver, yo lo puse también, puse el nombre de depresión como para englobar el diagnóstico, pero en psicología en salud mental hablamos de trastornos del estado de ánimo, y dentro de lo que son trastornos, lo que comúnmente, vulgarmente conocemos como depresión, se denomina estado de ánimo, pero dentro de trastornos del estado de ánimo hay varios tipos de trastornos, ¿sí? Tenemos episodios de depresión, episodios maníacos, trastornos mixtos, ¿sí? Hay distintos tipos de diagnósticos, trastornos del estado de ánimo, pero vamos a referirnos a la depresión de manera global. El cuadro diagnóstico
también lo podemos observar en jóvenes adultos, pero también está presente tanto en el infanto juvenil como en la tercera edad. Bien, la respuesta depresiva, la respuesta de la persona, la respuesta depresiva puede constituir una reacción ante algún estímulo estresante externo, es decir, puede presentarse ante alguna situación estresante para la persona externa, ¿sí? Un duelo no resuelto, un ser querido que la persona no puede superar, una catástrofe, ¿sí? O algún otro tipo de situación. Para la persona implica una respuesta depresiva, puede ser característica del patrón de respuestas de una persona, ¿sí? A su vez, la respuesta depresiva puede constituir un episodio único o una serie de episodios con distintos niveles de gravedad. Contribuye a problemas desde la euforia, desde la tristeza o el malestar leve que deteriora el funcionamiento del individuo hasta en este caso, digamos, hablamos de respuesta depresiva, porque dentro de lo que es respuesta depresiva tenemos una amplia gama, digamos, de respuestas, ¿sí? Que revisten de menor a mayor gravedad. Sí es importante tener en cuenta que en esta respuesta siempre se observa un deterioro en el funcionamiento del individuo, si no estamos hablando de un trastorno del estado de ánimo depresivo. Desde la perspectiva cognitiva, ¿sí? Que es una orientación dentro de psicología, se establece que los acontecimientos de la vida, los pensamientos, las conductas y los estados de ánimo están íntimamente ligados, unidos entre sí, y se estudia, digamos, esta relación entre los acontecimientos de la vida, los pensamientos, la conducta y los estados de ánimo, para establecer un tratamiento. La perspectiva cognitiva implica el estudio de lo que nosotros denominamos esquemas. Los esquemas son patrones de procesamiento de la información. Estos esquemas pueden predisponer a la persona a una mayor vulnerabilidad emocional y a mantener los problemas emocionales. Es decir, la perspectiva cognitiva establece que estas tres áreas, pensamiento, emoción y conducta, están ligadas entre sí. Solamente en la depresión, no. Estas tres áreas están ligadas entre sí en todas las personas. Es decir, frente a alguna situación, siempre todas las personas establecemos algún pensamiento, ¿sí? Interpretamos esa situación de alguna manera, procesamos la información de una manera determinada, y a partir de eso que pensamos y de ese procesamiento de cómo interpretamos esa situación, se genera una emoción, es decir, la emoción va a estar ligada a aquello que yo pensé, y de acuerdo a lo que pensé y a lo que sentí, surge una respuesta, ¿sí? Una conducta. La conducta puede ser lo que la persona hace, o incluso si no hace nada, eso también es una respuesta. Y también cuando hablamos de conducta de respuesta, hablamos de la misma respuesta corporal o fisiológica que genera de por sí la emoción. Por ejemplo, si hablamos de la emoción de la tristeza, el llanto de por sí ya constituye una conducta. La perspectiva cognitiva lo que estudia es cómo se ligan, o la ligazón, digamos, entre estas tres áreas, y además estudia, digamos, estas tres áreas teniendo en cuenta los acontecimientos de la vida, ¿sí? Los acontecimientos que ocurren en la vida cotidiana de la persona. Y se estudian los esquemas, que como dijimos, los esquemas y las creencias hacen que la persona desarrolle o procese la información de una manera determinada,
¿sí? El procesamiento de la información es lo que se daría en la fase del pensamiento, en esta primera fase, siempre que ocurre alguna situación, algún acontecimiento. Esto es muy determinante, ¿por qué? Porque lo que se estudia cuando hablamos de depresión es que muchas veces en los esquemas de pensamiento que utiliza la persona que responde de manera depresiva son esquemas de pensamiento muy particulares que son propios y específicos de la depresión. Es decir, se dan una especie de, no sé, por ahí le llamamos errores cognitivos o pensamiento, un procesamiento de la información disfuncional, que es lo que hace que la persona responda de esta manera, ¿sí? Que aparezca la respuesta depresiva. Como dice antes, hace que la persona presente cierta vulnerabilidad emocional. Entonces, la respuesta depresiva siempre ante la presencia de un estímulo estresante externo, sino también de acuerdo al patrón de respuestas que la misma persona desarrolla. Por eso es que un mismo estímulo externo puede afectar diferente a cada persona, ¿sí? Porque de acuerdo a cómo cada persona interpreta y de acuerdo a los recursos internos que presenta y a los mecanismos de afrontamiento que presenta para enfrentar ese estímulo, va a generar cada persona una respuesta diferente, ¿sí? Frente a un mismo estímulo, una persona puede presentar una respuesta depresiva, pero no significa que todas las personas que se pongan a ese mismo estímulo van a responder de la misma manera. Bien. Vamos a pasar ahora a la población de la tercera edad, ¿sí? A gerontes. En este tipo de población, si bien se observa también con frecuencia trastornos del estado de ánimo, depresión, ¿sí? En general, también es muy frecuente el trabajo con demencias. Las demencias se caracterizan por déficits cognitivos múltiples, que implican un deterioro de la memoria. Cuando hablamos de déficit cognitivo nos referimos a una alteración en la memoria, en la atención, o en lo que nosotros denominamos funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son aquellas funciones que tienen que ver con la organización, con la planificación, la memoria de trabajo, la memoria a corto plazo, la capacidad del control de los impulsos, el autocontrol. Todos esos comportamientos están regulados por las funciones ejecutivas. En los trastornos, cuando hay una demencia, estas funciones que les acabo de mencionar, o la atención y la memoria, se encuentran deterioradas. Entonces, volviendo, las demencias se caracterizan por déficits cognitivos múltiples que tienen que implicar algún deterioro en la memoria. Los diferentes tipos de demencia se enumeran de acuerdo a la etiología, es decir, de acuerdo a la causa, de acuerdo a dónde se da la disfuncionalidad. También se denominan de acuerdo a la enfermedad médica, demencia inducida por sustancia, demencia debida a etiologías múltiples o demencia no especificada. Las demencias son un cuadro clínico con síntomas comunes, pero se diferencian en base a la etiología. Por ejemplo, hablamos de demencia de tipo Alzheimer, que es una de las más frecuentes o las más conocidas, demencia de tipo vascular, demencia debido a un traumatismo cerebral, demencia debido a enfermedad de Parkinson, demencia debida a enfermedad de Huntington y demencia debida a enfermedad de Pick. Todas estas lo que comparten es un deterioro en la memoria y otros déficits cognitivos. Vamos a ver ahora los criterios. Estos criterios diagnósticos son comunes a todas las demencias.
En primer lugar, la presencia de múltiples déficits cognitivos, que se manifiesta por un deterioro en la memoria, ya sea un deterioro para aprender información nueva o para recordar información, sumado de una o más de las siguientes alteraciones cognitivas. Es decir, tiene que estar presente una o más de las siguientes. Afasia, que sería una alteración en el lenguaje. Apraxia, que la apraxia se refiere al deterioro en la capacidad para llevar a cabo acciones motrices, a pesar de que la función motora está intacta. Por ejemplo, hablamos de, ahí existe la apraxia del vestirse, la apraxia al momento de, cuando más que nada tiene que ver con aquellas funciones que la persona tiene que realizar en la vida diaria. Vestirse, peinarse. Por ejemplo, cuando hablamos de vestirse, el abrochar los botones, ¿sí? Ese es el tipo de deterioro que se observa en la demencia. Agnosia, que tiene que ver con el fallo en el reconocimiento o en la identificación de objetos, a pesar de que la función sensorial está intacta. Alteración de la ejecución. Planificación, organización, secuenciación, abstracción. Todas estas funciones puede observarse que estén alteradas. Por lo menos una de todas las que mencionamos tiene que encontrarse alterada. Además, tenemos que tener en cuenta que se presenta un deterioro significativo en la actividad laboral o social de la persona y se observa una merma importante del nivel previo de actividad, es decir, antes de que se empiezan a observar los síntomas de la patología. Estos criterios entonces son comunes a todos los tipos de demencia. Lo que vamos a ver ahora, cuáles son los criterios, digamos, que tenemos que encontrar, además de los anteriores, para hablar de una demencia de tipo Alzheimer. A lo que describimos antes, se le agregaría esto que vamos a ver ahora, que son un C, D, E y F. Por un inicio gradual y continua de las funciones, no se deben a ninguno de estos factores. A otra enfermedad del sistema de memoria y a un déficit. No se debe tampoco a una enfermedad sistémica que puede provocar demencia. ¿Sí? Tenemos los ejemplos de cuáles serían esas enfermedades que pueden provocar también demencia, y tampoco debe deberse a una enfermedad inducida por sustancias. Los delirium, que sería otro tipo de importante tener en cuenta también el momento en el que se observan los síntomas y la duración, y la alteración no se explica mejor por la presencia de otro trastorno, como por ejemplo un trastorno del estado o un trastorno de tipo psicótico. O esquizofrenia o trastorno depresivo mayor es lo que nosotros comúnmente conocemos como depresión. Bien, eso serían, a ver, en general, para tener en cuenta, digamos, las demencias implican, como dijimos, deterioro en la memoria y otros déficits cognitivos de tipo que fuimos describiendo. Es importante esta parte que menciona, acá está, esta parte. Los déficits tienen que provocar un deterioro significativo en la actividad laboral o social, y representa una merma importante del nivel previo de actividad. Esto es muy importante porque se observa mucho esto, el deterioro en el Alzheimer, más que nada en las dos áreas, pero se observa mucho en lo social, porque generalmente, a ver, el Alzheimer se puede dar antes o después de los 65 años, aunque la mayoría de las veces es frecuente que ocurra después de los 65 años. Generalmente la persona ya no presenta una actividad laboral
pero sí se observa como el impacto en lo social, y parte del tratamiento va a apuntar a eso. Y ahí es sumamente importante, digamos, el rol del zooterapeuta con este tipo de población para trabajar en ese área, intervenir en lo social. Perdón, Mejorar. Priscila, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? sí,